Ok. Al final de la clase me dicen este, que se les hace más cómodo. Bien, vamos con Historia de México. Ajá. ¿Cuáles son estas características? Vamos a ver rápidamente lo que corresponde a la historia prehispánica, ¿ok? En esta no les van a hacer tantas preguntas, si acaso viene una, nada más una o dos, más o menos. Lo primero es que hay que recordar que la historia para poderla entender mucho más fácil, tenemos que ubicar un tiempo y un lugar preciso. En el caso de la historia prehispánica, vamos a tener en lugar tres áreas culturales que nos van a poder permitir establecer qué culturas se establecieron ahí. Vamos a tener tres áreas. Mesoamérica, que es esta que está en color verde, va a ser el área más importante, va a ser más importante, es donde van a establecer la mayoría de las culturas prehispánicas. ¿Por qué en Mesoamérica? Porque va a contar con un clima, tierras y ríos abundantes, lo que va a ser propicio el desarrollo de la agricultura. Esta de color clarito, ajá, la más clara, va a ser Aridoamérica. Como su nombre lo dice, es una región árida donde va a predominar el clima desértico, árido, y por lo tanto el desarrollo de la agricultura no se va a poder llevar a cabo. ¿A qué se dedicarían estos grupos que se establecieron en Aridoamérica si no pueden desarrollar agricultura? ¿A qué se dedicaron? ¿Qué actividad económica desarrollaron principalmente? ¿Qué actividad? ¿Ninguno? Si no, ah, ya. No recuerdo cómo se llama. La migración. No, la migración no es actividad económica. O ya sé a qué te refieres, a que iban de un lugar a otro, ¿no? Javier, a que iban, ajá, son nómadas, sí. Las culturas de Aridoamérica son nómadas, como no pueden desarrollar la agricultura, entonces tienen que ir de un lugar a otro, exacto, son nómadas, pero para comer y demás tienen que desarrollar una actividad económica. ¿Cuál era? ¿O cómo comían? Cacería y pesca, exactamente. Entonces vamos a tener que mientras que en Mesoamérica se lleva a cabo la agricultura, en Aridoamérica las personas o los grupos van de un lugar a otro. Es por eso que en Aridoamérica no vamos a encontrar construcciones piramidales. Sí hay algunas, pero no en toda la región, porque la gente, las poblaciones de ese lugar, pues iban de un lugar a otro y cazaban o recolectaban, es decir, las semillitas, bayas de algunas plantas. Entonces van a ser las principales actividades. En cambio, en Oasis América van a disfrutar por ejemplo, el río Bravo, ¿no? Y que va a ser pues un espacio donde les va a permitir el desarrollo de la agricultura, pero no así a gran escala como en Mesoamérica. Aquí se van a combinar las actividades caza y agricultura, caza, recolección y agricultura. La agricultura nada más la van a poder llevar a cabo en algunos meses del año cuando llueve. ¿Ok? Pero entonces vamos a tener que Mesoamérica va a ser el área más rica y en donde se van a establecer la mayoría de las culturas. Ajá, porque tiene buen clima, tiene tierras fértiles y tiene abundantes ríos. ¿Ok? ¿Qué culturas recuerdan de Mesoamérica? ¿Qué culturas se desarrollaron en Mesoamérica?
Olmeca, azteca, maya, ajá. ¿Y qué otras? Ángel, vale. ¿Qué otras? ¿Ya no se acuerdan de otras? Bueno, estas culturas tlaxcaltecas, exacto, los tlaxcaltecas van a ser de las culturas que se van a establecer en Mesoamérica, ¿ok? Esas culturas se van, Teotihuacana, ajá. Esas culturas, esta parte que ven aquí, todo esto es Mesoamérica. Mesoamérica a su vez se dividió en subáreas, ajá, en pequeñas áreas. Vamos a tener esta de en medio, va a ser el altiplano central o zona centro, ajá. Arriba vamos a tener la región norte, norte, que va a ser esta, ajá, va a estar más al norte. Zona centro, o altiplano central, que va a ser esta. Área del Golfo, es esta. Aquí no hay pierde porque es la que está pegadito al Golfo. ¿Cómo se llama este estado en el área del Golfo? ¿Cómo se llama este estado? Veracruz, exactamente, Javier, Fabio, Veracruz. El área maya, que va a ser el área más grande, que va a estar de este lado. ¿Qué estados alberga el área maya? ¿Qué estados? Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, exacto. ¿Ok? Entonces vamos a tener estos estados. Ajá. Incluso países como Guatemala y Belice también van a estar dentro del área maya. Área del occidente, que es esta, que está acá. Guerrero, que está abajo de occidente, y Oaxaca, que está abajo de Guerrero. ¿Ok? Van a ser las subáreas culturales. Es importante que las tengamos presentes porque en su examen les puede decir, a ver, la cultura olmeca se estableció en qué estados. Y bueno, yo ya me aprendí que Veracruz y Tabasco, ahí se estableció la cultura olmeca, pero se las van a cambiar. Posiblemente les digan, a ver, dime la cultura olmeca en cuál de estas subáreas se estableció. Entonces hay que identificar que los estados que yo hoy digo que es Veracruz y Tabasco estaban dentro del área del Golfo. ¿Ok? Entonces hay que aprenderse estas subáreas. ¿Cuáles van a ser estas culturas prehispánicas? Pues ya las dijeron, maya, olmeca, tolteca, mixteca, zapoteca, mexicas o aztecas, tlaxcalteca, etc., ¿no? Vamos a ubicar estas culturas en qué periodo, en qué estado o subárea, la principal ciudad, el nombre de sus ciudades y el arte representativo, que es lo que les van a poner en el examen. Ajá, ubicar o alguna de estas características. Entonces, si están escribiendo, para que ubiquen el periodo, los estados o el área, la principal ciudad y el arte representativo. ¿Ok? Periodos o etapas, Fabio, que vas a presentar el examen de la UAM, te los ponen con todo y años. Hay tres periodos, ya vimos el lugar. Por tiempo vamos a dividirlo en preclásico, clásico y posclásico. Esta va a ser la división en la cual vamos a tener nuestro periodo prehispánico. Ajá. A ti sí te preguntan años, ¿ok? Clásico y posclásico. ¿Cuáles son las características de cada uno de estos periodos? Importante, el preclásico es el primero. Por lo tanto, las primeras sociedades que van a estar en el preclásico van a ser sociedades pequeñas, no van a tener grandes ciudades. No hay una
no hay una construcción monumental, sino es chiquita, parecen aldeas. Ajá. No hay arquitectura monumental y viven en tipo aldeas. ¿Cuál es la llamada cultura madre? ¿Quién es la primera cultura del preclásico? ¿Cuál es la llamada cultura madre? ¿Sí se acuerdan? La cultura madre. ¿No? ¿No se acuerdan de la cultura madre? Ah, ya, Fabio, no había visto a Javier. Olmeca, exacto. La cultura olmeca. Entonces, la cultura olmeca va a estar en el preclásico. El clásico va a ser el periodo de mayor apogeo, es decir, de crecimiento de grandes ciudades. Ya existe la cultura monumental. Un ejemplo de ella es la cultura teotihuacana, ¿no? Estas grandes ciudades donde ya la población va a ser inmensa. Surgen las primeras deidades. No significa que en el preclásico no haya habido deidades, por supuesto que había, pero no tenían todavía un nombre como lo van a tener en el clásico. En el preclásico creían en una deidad vinculada al fuego, al viento, algún animal importante como el jaguar, como seres, no sé, vinculados al agua. En el posclásico va a ser un periodo de guerras. ¿Por qué? Porque ya hay muchas culturas, ya hay muchas sociedades y por lo tanto se van a estar enfrentando entre ellas. Va a ser un periodo de guerras, de ciudades amuralladas, no como la muralla china, sino más bien murallas naturales, ¿no? Se van a establecer en cerros grandes para poder tener una mejor visión, etc. La principal cultura dominante va a ser el imperio mexica o azteca, porque va a ser quien va a dominar toda la región. ¿Ok? Estas van a ser las características de los tres periodos de la época prehispánica: preclásico, clásico y posclásico. ¿Ok? Características de la época prehispánica o de las culturas mesoamericanas. Eh, Van a tener una forma de gobierno teocrático. ¿Qué significa un gobierno teocrático? ¿Qué significa un gobierno teocrático? ¿Qué significa un gobierno teocrático? ¿No? El gobierno teocrático significa, viene de teo, que es Dios, y kratos, que es poder. Es decir, que están muy vinculados a las cuestiones religiosas. Había un sacerdote y había un gobernante. No es que los dos gobernaran al mismo tiempo, sino más bien que las decisiones del gobernante iban a estar vinculadas a la cosmovisión de los sacerdotes. Ese es el gobierno teocrático. Otra de las características va a ser una religión politeísta, ajá, es decir, que van a creer en varias deidades. Actividad económica. Las culturas de Mesoamérica van a dedicarse a la agricultura y al sistema de chinampas, es donde van a sembrar. Estas tres características son propias de los pueblos mesoamericanos. ¿Ok?
Aquí está las chinampas, la agricultura de los pueblos mesoamericanos, la construcción de acueductos va a ser una de las grandes aportaciones de las culturas prehispánicas. Los acueductos de bajo nivel y los que iban a un alto nivel. Este es el sistema teocrático, lo que les decía, el Tlatoani y la nobleza o sacerdotes que van a estar ahí. Ajá. Preclásico. Principal cultura del preclásico, pues va a ser la olmeca. No es que haya sido la única, había más culturas en la Ciudad de México, en la parte esta donde está CU, en Cuicuilco, estaba la cultura cuicuilca, ¿no? Pero que se tiene que retirar de ese lugar porque va a hacer erupción el volcán Xitle. Entonces vamos a tener al preclásico, la principal cultura, la olmeca. ¿Por qué se le llama cultura madre? Porque va a ser una de las primeras culturas que va a comenzar con la construcción de ciudades, ajá, no grandes ciudades, sino más bien montículos. Va a empezar con la escultura, una arte representativo, pues son las cabezas colosales o las llamadas cabezas olmecas. ¿Ok? Sus ciudades importantes, Tres Zapotes, San Lorenzo y La Venta en Tabasco. Si se dan cuenta, no está en Tabasco exactamente, sino está en los límites entre Veracruz y Tabasco. Por eso pertenece a la llamada subárea de, ¿cómo se llama esta subárea? Si no les piden localizar por estado, Veracruz y Tabasco, ¿cómo dijimos que se llama esta subárea de Mesoamérica? ¿Cómo se llama? Los olmecas se establecieron en la subárea de el Golfo, exactamente, del Golfo, ¿ok? Estas van a ser las ciudades principales. Y bueno, en el periodo clásico, hay otras culturas, pero no les van a preguntar de las otras. Clásico. ¿Cuál es la principal característica del periodo clásico? ¿Qué característica tiene el periodo clásico? ¿Cuál es la característica del periodo clásico? No, ¿se acuerda? La creación de ciudades. Ajá, Ángel, bien, las grandes ciudades, la construcción de ciudades monumentales, ¿ok? Entonces, esa va a ser la característica del clásico. Por eso Teotihuacán se vuelve la cultura principal, ¿no? Esta gran ciudad. ¿Dónde está ubicada la ciudad principal que es Teotihuacán? En el actual Estado de México, ¿ok? En el actual Estado de México. ¿Cuál es la subárea de esta cultura? Subárea cultural. Está en el Estado de México, pero ¿cuál sería la subárea? ¿Cuál sería el subárea? ¿No se acuerdan? Subárea cultural, ¿el área de qué? ¿Dónde está Teotihuacán? ¿En qué área?
Altiplano central, exactamente, en el altiplano central. Entonces, acuérdense que hay que grabar, hay que aprendernos tanto el estado como la subárea, porque puede venir con cualquiera de las dos. Arte representativo, pues son las pirámides del Sol, la pirámide de la Luna, la calzada de los muertos. Aquí están lo que les decía, la aparición de deidades ya más concretas. Quetzalcóatl, Tlaloc van a ser de las deidades principales. El clásico también se va a caracterizar por el auge de otras culturas. La más importante era Teotihuacán, pero en otras regiones había también culturas. En el clásico vamos a tener la zapoteca, que va a estar en los valles centrales del estado de Oaxaca, o bien en la subárea de Oaxaca. La ciudad va a ser Monte Albán, Mitla, y su arte representativo, la orfebrería, que va a ser el trabajar con oro. También durante el clásico vamos a encontrar a las primeras ciudades mayas. Ajá. Eh, las primeras ciudades van a estar en Guatemala y Belice, Honduras también, y posteriormente, ya para el posclásico, se van a desarrollar las culturas en Yucatán, Campeche, Tabasco, Quintana Roo, etc. Principales ciudades: Tikal, Uxmal, Yaxchilán. Arte representativo, las estelas. ¿Qué son las estelas? Son esta especie de rectángulos grandes, como si fueran unas láminas enormes que pueden llegar desde los 3 a 5 metros y que van a contener los días, alguna fecha importante, la figura de un gobernante, cuando ascendió al gobierno, cuando murió, un evento, ¿no? Va a estar grabado en estas estelas. Los mixtecos también en Oaxaca, en la subárea de Oaxaca, la principal ciudad va a ser Mitla. Posclásico, característica, bueno, en el clásico ya hay muchas culturas, pero la principal dijimos que va a ser Teotihuacán. Teotihuacán no sobrevive al posclásico. Ajá. Teotihuacán entra en una situación difícil. Algunos señalan que la ciudad creció tanto que acabaron con sus recursos y por lo tanto ya no tenían cómo mantenerse. Por lo tanto, la gente tuvo que emigrar. Otra situación que se vivió también en Teotihuacán es un pleito entre los dirigentes o los personajes importantes, lo que hizo que incendiaran ciertas partes de la ciudad y por lo tanto la gente también tuvo que emigrar. Entonces, Teotihuacán no sobrevive. Teotihuacán es una cultura que se queda en el clásico, al igual que los olmecas en el preclásico, los teotihuacanos en el clásico. Ya no avanzan más. En cambio, las otras culturas sí. La cultura zapoteca, la cultura maya, la cultura mixteca van a sobrevivir, inician en el clásico y van a continuar para el periodo postclásico. Los migrantes o las personas que vivían en Teotihuacán se van a buscar a diferentes regiones a donde vivir y una de ellas pues va a ser en Tula, Hidalgo, y van a fundar la llamada ciudad de Tula, ajá, en el actual estado de Hidalgo. ¿Ok? Hidalgo, ¿a qué subárea va a pertenecer? ¿A qué subárea va a pertenecer Hidalgo? ¿A qué subárea? ¿Cuál es la subárea donde va a estar Hidalgo? Avión. ¿Esa es la respuesta o fue del anterior? Ya no vi. ¿Es de ahorita?
de Tula. A la subárea oriental. A ver, Hidalgo, ¿dónde la ubicarían? Acuérdense que hay subárea norte, exacto. Es que de repente son muchas ideas, ¿no? Son muchas ideas, es mucha información y hay que acomodando. Ok, entonces, a ver, ubiquen su mapa de las subáreas. Acuérdense que tenemos subárea norte, Golfo, Altiplano Central, Occidente, área Maya, Oaxaca, Guerrero. ¿Cuál de todas esas o dónde está el estado de Hidalgo? ¿Dónde está el estado de Hidalgo? Ya dijo Ángel, accidental, occidental, no, Hidalgo no está en el área occidental. Ajá, Ángel, en el área centro, es altiplano central, nada más que en la partecita norte, es altiplano central, ¿ok? Entonces, Tula está en el estado de Hidalgo, pero pertenece o está ubicada en el altiplano central, en la zona centro. Acuérdense que en la zona centro vamos a tener Ciudad de México, todo lo que rodea la Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Puebla, ¿no? Van a ser como estos espacios del altiplano central. Ajá. Arte representativo, los llamados atlantes, que van a ser estas figuras, son una especie de columnas que van a tener. Recuerden que en el posclásico una de las características que van a tener estas culturas van a ser las murallas naturales. ¿A qué me refiero a murallas naturales? A espacios de defensa. En este caso, la cultura tolteca se establece en un lugar alto donde puede mirar a su alrededor y ver si alguien los quiere invadir. De hecho, los atlantes de Tula se alcanzan a ver cuando tú llegando a la ciudad de Tula, en Hidalgo, y puedes verlos como si fueran unos grandes guerreros, ¿no? Que están ahí mirando la ciudad. Es una especie de columnas y representan a soldados toltecas, a guerreros toltecas. Y bueno, la cultura más importante del posclásico, que va a ser los mexicas o aztecas, que van a lograr conquistar las culturas de los alrededores. Su muralla natural fue el lago. Acuérdense que es una cultura que se establece en un islote alrededor de un lago, lo cual era una muralla natural, porque quien quisiera atravesar, pues era visto primero por la ciudad. Se localiza en el centro de la Ciudad de México, lo cual sería el altiplano central. La principal ciudad es México Tenochtitlan y el arte representativo va a ser pues el arte, el calendario solar o calendario azteca y la Coyosauqui y otras esculturas importantes. Ajá. La cultura mexica, para lograr mantener su poder y control de las culturas alrededor, estableció, llevó a cabo, ay, perdonen tantito, ay, inmediatos. Para mantener el control, van a llevar a cabo la llamada Triple Alianza. La Triple Alianza
Y ojo, no la confundan con la Triple Alianza de Historia Universal. La Triple Alianza estuvo encabezada por Tenochtitlan, o sea, los mexicas, Tlacopan y Texcoco, ¿ok? Ya se los escribí en el chat. La Triple Alianza, o la forma en la cual los mexicas permitieron mantener y someter a otras culturas de alrededor, fue a través de esta Triple Alianza: Tenochtitlán, Tlacopan y Texcoco. ¿Ok? Otra cultura representativa del posclásico va a ser la cultura totonaca. La cultura totonaca se va a establecer en el actual estado de Veracruz, y su arte representativo van a ser estas caritas. Estas son esculturas así, como de 10 centímetros, 8 centímetros, que van a ser una característica de la cultura totonaca, porque se les va a llamar caritas sonrientes. Siempre van a aparecer con esta sonrisa, los dientitos o la lengua de fuera. Va a ser su arte representativo. Su principal ciudad va a ser Tajín, así como el chilito que hay. El Tajín va a ser la ciudad principal de los totonacas. Ajá. En el actual estado de Veracruz. ¿En qué subárea se encuentra? Está fácil. ¿Cuál es la subárea donde se ubicó? Exacto, Fabio, la del Golfo, ¿no? Golfo bien amplio. ¿Ok? Y bueno, aquí va a estar México Tenochtitlan, y ya nos acercamos a la llegada de los españoles. Eh, Como la cultura mexica era la más importante, a la llegada de los españoles, acuérdense que los españoles tienen primero contacto con los mayas en el área maya. Y ahí los mayas les dicen: no, nosotros no somos los más importantes. Los más importantes están allá en México, Tenochtitlan. Y ahí está el Tlatoani Moctezuma. Entonces, Hernán Cortés emprende una expedición para conocer a ese monarca, y bueno, que este monarca sepa que ahora va a ser parte del gobierno de España. Después de Veracruz, Hernán Cortés llega al área del Golfo. Ajá. En esta área del Golfo establece aquí la primera ciudad conocida o llamada con el nombre de la Vera Cruz. Ajá. Y por eso el nombre después se cambia a Veracruz, pero era la ciudad de la Vera Cruz. Ajá. Y establece la primera forma de gobierno, o el primer ayuntamiento. Ajá. Aquí está. Estas son las Antillas, donde llegan primero los españoles. De ahí conocen Yucatán, y Hernán Cortés organiza la primera expedición hacia el señorío mexica para conocer a Moctezuma. En este paso, para llegar a México Tenochtitlan, los españoles van convenciendo a otros pueblos de que se les unan. Ajá. Uno de estos pueblos, pues ya conocemos que es los tlaxcaltecas, y otro fueron los de Zempoala en Veracruz. De hecho, los de Zempoala son los primeros en unirse, y después los tlaxcaltecas. ¿Ustedes por qué creen que se les unieron a Hernán Cortés? ¿Por qué estos pueblos se van a unir a los españoles y no a los mexicas? ¿Por qué? Porque querían que dejaran de dominarlos, porque pensaron que eran deidades. Las dos razones, ¿ok? En primer lugar, había
un mito en el cual decía que Quetzalcóatl iba a regresar, iba a regresar a tomar el, a volver a gobernar. Entonces, este mito del regreso de Quetzalcóatl, perdón, existía. Entonces, en primer momento, cuando llega Hernán Cortés, piensan no que era un dios, sino que era Quetzalcóatl que había regresado. No los creían dioses porque aquí ya había habido naufragio de dos españoles. Ya conocían a los españoles y esos españoles ya tenían años viviendo con los mayas. De hecho, uno se va a unir a la guerra en contra de sus amigos españoles, el otro no, pero uno ya estaba casado, ya tenía hijos y todo, y se va a unir a los mayas en esta lucha contra los españoles. Entonces, vamos a tener que, en este camino hacia México Tenochtitlan se van a llevar a cabo varias alianzas. Varios grupos indígenas se alían, se unen a los españoles. Les digo, uno van a ser los de Zempoala y otros los de Tlaxcala. Los de Tlaxcala le piden a Hernán Cortés, le dice, ok, nos unimos, pero nos tienes que dar una prueba de que podemos confiar en ti. Y los de Tlaxcala les piden a los españoles que maten a los cholultecas, los de Cholula, Puebla. ¿Por qué que los mataran? Porque estos personajes de Cholula castigaban a los tlaxcaltecas en nombre de la Triple Alianza, en nombre de los mexicas. Entonces los tlaxcaltecas los superodiaban y se hace una gran matanza en Cholula, Puebla. Lo que les decía, ¿por qué los españoles obtuvieron la victoria? ¿Por qué se les unieron? Debido a varias de estas, primero, porque hay alianzas, hay grupos indígenas que se unen a los españoles, pero también porque traen muchas enfermedades que van a diezmar a los grupos indígenas. Entonces, a pesar de que los grupos prehispánicos eran mayoría, con la llegada de enfermedades empiezan a disminuir rápidamente. Ajá. Como una megapandemia. Ajá. Porque nosotros con el COVID nos pudimos encerrar, ellos no, porque estaban en un periodo de guerra. Entonces, imagínense las muertes que hubo en este periodo. Y bueno, también llegaron con nuevas armas que también representaron pues la posibilidad de que los españoles llegaran. Y lo que dijo, ¿quién fue? Ángel, sobre las deidades. Ajá. Había un mito en el cual los indígenas pensaban que pues se trataba de la llegada de Quetzalcóatl. ¿Ok? Y bueno, finalmente vamos a tener ya casi para la caída de Tenochtitlan otro conflicto importante, la Noche Triste. La Noche Triste es el momento en el cual los españoles son recibidos por Moctezuma, los ingresa a la ciudad principal, a México Tenochtitlan. Hernán Cortés es llamado por la corona que tiene que presentarse por todas estas matanzas que había llevado a cabo y Hernán Cortés sale de la ciudad y deja al frente a Pedro de Alvarado, que era un general también importante. Pedro de Alvarado empieza a ver cómo los indígenas empiezan a tocar muchos tambores así muy fuerte y empiezan a ponerse ropa diferente. Pedro de Alvarado y los soldados se asustan, dicen, no, estos nos quieren matar aquí adentro. Y antes de que comenzara todo eso, Pedro de Alvarado organiza una matanza y mata a los hijos de Moctezuma, de los principales personajes, igual que a muchos otros indígenas. Lo que estaba ocurriendo en realidad era el inicio de una fiesta muy importante, pero que los españoles al ver todo eso, pues se asustaron. Esto, ¿por qué se le llama la noche triste? Porque se dice que Hernán Cortés se enteró y lloró por esta gran matanza que, pues que no debió ocurrir. ¿Ah?
Finalmente, como no se rendían la población indígena, los españoles, los tlaxcaltecas y los de Zempoala organizan la toma de México Tenochtitlan. Ajá. La ciudad cae en 1521 y es el momento en el cual se acaba el periodo prehispánico de estas culturas y comienza el periodo colonial. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿No? ¿Cuáles eran las áreas, las subáreas? ¿Cuáles eran las subáreas? Ahorita regresamos. Ok, ahorita, Pablo. Mm, espérame, espérame. A ponerles el mapita de las subáreas. Aquí está. Aquí están las subáreas. Norte, altiplano central, centro, golfo, el área maya, el área de occidente, Guerrero y Oaxaca. ¿Ok? Perfecto. ¿Ok? Acuérdense ubicar los estados a los cuales pertenece cada una de estas subáreas. ¿Ok? ¿Otra duda, chicos? ¿No? Espérenme un tantito. Bien, Ángel. ¿Ok? Sí, de repente sí es mucha información, ¿eh? Así, bastante. Pero les decía, del México prehispánico no les van a preguntar esto que les puse en el cuadrito, el área, la ciudad importante, el periodo en el cual está, las características del periodo. Hay unas preguntas que dice, a ver, ciudad monumental que se caracteriza por haberse establecido en tal lugar y ustedes deben de recordar, a ver, si me está hablando de una ciudad monumental, tiene que ser del periodo clásico, ¿ok? Y ya nada más ubicar cuál es esa cultura y cuáles son sus características. Ajá. Y bueno, ok, seguimos. Con la caída de México Tenochtitlan en 1521, empieza el periodo de la conquista, ¿no? Acuérdense que la conquista, estamos hablando del siglo XVI, está acabando la Edad Media, por eso les decía, hay que vincular qué está pasando en el contexto. Por el otro lado, las únicas rutas comerciales que se tenían eran la de la seda y de las especies, pero cuando Cristóbal Colón llega a las Antillas se descubre unas nuevas tierras y es lo que les decía, a ver, ¿cuáles, por qué, por qué andan en busca de nuevas rutas comerciales? ¿Qué es lo que quieren obtener de estos territorios? Recursos, ajá, recursos y la parte económica. Entonces, por eso se empiezan a hacer estas guerras de conquista. Y vamos a tener dos tipos de conquista. Una conquista militar que va a ser a la fuerza y llevada a cabo por los soldados y otra conquista espiritual que va a ser la encargada de evangelizar. ¿Ok? Si la conquista militar es llevada a cabo por los soldados, ¿quién va a ser el soldado principal?
encargado de esta conquista? ¿Quién va a ser el soldado principal? ¿A quién se le encomendó Hernán Cortés? Exactamente, Hernán Cortés. ¿Y quién llevaría a cabo la conquista espiritual? ¿Quiénes son los encargados de la conquista espiritual? ¿Quién? La iglesia, exacto. Entonces vamos a tener, pero no es directamente la iglesia porque va a enviar a alguien. Ajá. La conquista militar está comandada por los soldados españoles, en este caso el principal va a ser Hernán Cortés, mientras que la conquista espiritual la hace la Iglesia Católica, que va a ser la encargada de difundir esta religión. Pero ¿a quién va a mandar? Va a mandar a los frailes. Los frailes van a ser los encargados de llevar a cabo esta empresa, las órdenes religiosas. Van a llegar al territorio de México agustinos, jesuitas, franciscanos, carmelitas, todos estos frailes. Les puse de rojo la primera orden. Los primeros que llegan a este territorio van a ser los franciscanos. ¿Ok? Y bueno, vamos a tener en este caso que Hernán Cortés se va a apoyar de los religiosos y ellos van a relatar las cosas que están viendo. Ajá. Hernán Cortés le va a escribir casi diariamente al rey de España, querido rey, está pasando esto. Entonces, Hernán Cortés se vuelve un escritor de lo que está sucediendo en la conquista de América. Otros frailes, Fray Bartolomé de las Casas, Fray Bernardino de Sagún, Bernal Díaz del Castillo, se vuelven también personajes que van a relatar los acontecimientos principales. De hecho, Fray Bartolomé de las Casas va a ser gran defensor de los pueblos indígenas. Ellos son los que van a escribir las crónicas. Y bueno, vamos a tomar captura. ¿Listos? ¿Ya? Siguiente, 2, 2 y 3, 4, ¿listos? Y 5. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿No? ¿No hay dudas? ¿No? Ok, Javier. Bien, entonces, ¿les parece si les dejo? Vamos a dejarle aquí porque, pero espérenme tantito, dejen, veo. ah,
¿Qué se van a llevar de tarea? Ok, ya vi que se van a llevar de tarea. Eh, este documento que les envié, el de reactivos, que nada más creo que Ángel no lo pudo, no lo pudo descargar. Ya lo ven en pantalla. Son los reactivos de historia universal. ¿Les parece si los pueden imprimir y contestar? Y mañana empezamos viendo estos ejercicios. ¿Sí? Que quede de tarea estos ejercicios. Ah, ¿ya pudiste, Ángel? ¿Sí? Perfecto. Ok, entonces los imprimen, los hacen en casita, por favor. Importante, chicos, que se tomen el tiempo de hacerlos. Cuando ustedes estén contestando estos reactivos, son, a ver, déjenme ver, son de historia universal. Son 40 reactivos. Ajá. Teóricamente, yo les decía que ustedes tienen que tardarse 1 minuto por reactivo. Entonces pongan en su celular, pongan cronómetro ahí, 40 minutos, en donde yo me siente en mi escritorio, donde pueda trabajar, ponga el conteo 40 minutos y me siente a resolver esta parte. ¿Ok? Es importante porque ustedes se van a dar cuenta de cuántos están tardando en leer, cuántos están tardando en contestar. Mañana checamos respuestas, no nos vamos a tardar tanto, pero es importante que ustedes hagan este ejercicio, ¿ok? Entonces, les dejo esta parte de tarea, porfas. Y bueno, repasar lo que vimos, de Historia de México, ¿ok? Eso sería todo, chicos, ya para que también descansen de tanta información. Ya no les di otro descansito. ¿Alguna duda? ¿No? ¿No hay dudas? La pregunta 5. Del... Sí, cierto. También queda esta. Este, sí, es cierto. Tienen 5 preguntas también de perdón, de historia de México, que serían estas. Ajá, ¿ok? Estas también las resolvemos mañana. Entonces, vamos a empezar con los Historia Universal y vamos a continuar con estos que les di hasta el reactivo número 5. ¿Ok? ¿Ya tienes la captura, Fabio? ¿Ya? Perfecto. Entonces, tienen esta tareita. ¿Ok? Nos vemos, chicos. Bonita tarde. Igualmente. Bye, Javier. A todos. Vale. Ángel.